5, verso 25 al 34. ¿Amén? Amén. Muy bien. La siguiente historia está extraída, y damos los créditos al hermano James Woodruff, en su libro Entre la espada y la pared, la siguiente historia. Se cuenta que en Chile, en varios orfanatos de niños, misteriosamente comenzaron a morir uno a uno. Los reportes a la central, en la capital, Santiago, de que muchos niños estaban muriendo y que muchos estaban en un estado delicado de salud, despertaron las alarmas en las autoridades de los orfanatos. Buscaron las formas de cómo solventar esos problemas de muertes y de desnutridos. No les estaba dando resultados, de manera entonces que se pusieron en contacto con las autoridades de la ONU. La ONU tiene una dependencia conocida como UNICEF. La UNICEF es el ente que se responsabiliza de atender a los niños en diferentes partes del mundo. Y la UNICEF delegó al doctor René Spitz y un equipo de expertos en nutrición para que viajaran allá a la capital de Chile. Tan solo aterrizó aquel avión en la capital, estaban ciertas autoridades esperándoles en vehículos y lo llevaron al doctor René junto con su equipo para el lugar principal de los orfanatos. Cuando el doctor René Spitz entró junto con su equipo de la UNICEF, estaban por allá todo el personal de mantenimiento, de limpieza y los que atendían a los niños en ese orfanato. El doctor se fue inmediatamente a la cocina. Después de saludarlo, se fue a la cocina, hizo una inspección en la cocina para ver cómo estaban los alimentos y movió la cabeza como indicativo. No es el problema. Comenzó a tocar las paredes y como experto comenzó a saber si la pintura tenía plomo y pudiera estar afectando a los niños. Tampoco. Se fue por allá a las cunas, viendo uno por uno, y iba notando algo extraño en los niños. Pero no daba todavía por resuelto el problema. Se fue por allá a los lugares donde bañaban a los niños, a los lugares de recreación de los niños, y movía su cabeza como no es este el problema. Volvió una vez y cuando estaba ya viendo a los niños en las cunas, comenzó a sonreír como diciendo para dentro, eureka, lo he encontrado. Reunió al equipo y le dijo, señoras y señores, ya está resuelto el problema. ¿Y qué es, doctor René? Las indicaciones van de la siguiente manera. Por favor, para todo el personal que siempre ha estado cuidando de los niños, recomendamos que le preparen bien el biberón, que estén por allá con sus juguetes favoritos, pero antes de darles el biberón y de darles el juguete favorito, se recomienda que por 15 minutos saquen al bebé de las cunas y lo peguen a su cuerpo, comiencen a cantarles canciones de cuna, comiencen a tocar su piel y comiencen a hablarle bonito. Luego lo ponen en el suelo y ustedes se sientan con ellos y comienzan a reír y a jugar con ellos. Doctor René, ¿y usted cree que esa es la respuesta? Pongámoslo a prueba. Y así comenzó el procedimiento. Pasaban los días y sí se estaban viendo resultados. Cada 15 minutos, aquellas mujeres y varones jugaban con los niños, los cargaban, los besaban, tocaban su cabecita, su piel, les hablaban bonito, sonreían, los acostaban en la cuna, les daban el biberón y por allá las sonajas o cascabeles sonaban y los niños se dormían. Cuando ya llegaba el momento en que los niños despertaban, los responsables se acercaban a las cunas y sorpresa. Los niños estaban extendiendo los brazos esperando sus 15 minutos de abrazos, de besos,
de caricias, un tiempo especial de juego. Y por allá se vieron los resultados y se dijo en todo Chile que por favor esas instrucciones las pusieran en todos los orfanatos. Muchas vidas se salvaron, pero lamentablemente el saldo de varios niños muertos se quedaron, muchos niños desnutridos, no pudieron ser recuperados, pero esa fue la fórmula para que los niños se recuperaran y sanaran de esa enfermedad. ¿Enfermedad? Sí. El doctor René Spitz llamó a esta enfermedad marasmo. Sí, marasmo. Y al doctor René Spitz se le adjudica ser el hombre, el líder, el pionero de lo que se conoce como el hospitalismo. El hospitalismo tiene que ver con que es dura la realidad para aquellos niños que crecen en orfanatos sin el amor de su madre, sin de estar amamantándoles, sin que el niño succione de la mama de su madre y sea acariciado. El niño en esos primeros 24 meses, según las investigaciones del doctor René Spitz, padre del hospitalismo, puede googlearlo y puede abundar en información, y el doctor René Spitz decía que mientras estos 24 meses, desde su nacimiento a sus 2 años, si el niño no crece bajo el amor y la protección, las caricias y el arrullo de su madre, desarrolla marasmo. Hace algunos años se puso en tela de duda eso del hospitalismo y un equipo de Harvard lo puso a prueba. Por allá, un equipo de expertos estaban en las cárceles de mujeres que estaban con sus hijos y otro equipo estaba en los orfanatos y los hospitales. Y encontraron que los niños que estaban por allá en la cárcel, en condiciones muy difíciles, estaban más saludables que aquellos que tenían todo en un orfanato. Y dijeron, el doctor René tenía razón. Es que pueden ser condiciones infrahumanas donde esté el bebé, pero si está en brazos de su madre, esa criatura no desarrolla más. Y la historia que ya tienen listas, en Marcos capítulo 5, en los versículos anteriormente indicados, hablan de una mujer en la que nosotros en esta mañana llamamos a nuestra lección marasmo espiritual. Y dice así la historia, Marcos 5, 25 al 34. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su mano. Porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré sana. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecha, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho sana. Ve en paz. Amén. Es la historia de una pobre mujer quien ha sido azotada cruelmente en su cuerpo por esta situación fuera de su control. Sí, un flujo de 12 años.
¿Qué pudo haber causado esta enfermedad en esa mujer? Algunas especulaciones sostienen que podría haber sido un trauma, posiblemente un carcinoma o cáncer que comience en la piel o tejidos que cubren los órganos internos de la mujer. Otros sostienen que ese sangrado o flujo de 12 años podría deberse a la amenaza de un aborto o un aborto incompleto. Otros sostienen que pudo haber sido un desequilibrio hormonal de la menstruación o un quiste uterino. Y con el paso del tiempo los doctores se preguntaban, pero ¿cómo podríamos llamar a este fenómeno que el periodo menstrual de la mujer pase del tiempo normal, pase del tiempo de la regla? Algunos que en sus tiempos habían recibido en las universidades clases voluntarias u obligadas del griego, le llamaron a esta enfermedad de la mujer teniendo flujo fuera de su tiempo metrorragia. Si para lo que Jesús experimentó en el huerto de Getsemaní, que nos dice Lucas que Jesucristo, estando en angustia, su sudor era como grandes gotas de sangre, se le llama hematohidrosis, es decir, que algunas raíces se explotan internamente en el cuerpo de Jesús o de la persona que los padece y se combinan con el sudor. A eso se le llama hematohidrosis, de hematos, sangre, e hidrosis, agua. Al asunto de la mujer se le llama metrorragia, del metros, que significa matriz, y ragia, flujo o derramamiento. A esta mujer, por esos 12 años, le habían acontecido algunos aspectos importantes. Pensemos un poco sobre su apariencia física. ¿Cómo pudo ser la apariencia de aquella mujer que tenía flujo de sangre por 12 años? Posiblemente le había palidecido su piel, no tenía color. El corazón y otros órganos vitales de esta mujer eran muy deficientes, porque no tienen mucha sangre. Asimismo, aquella mujer tenía una anemia extrema, tenía mucha debilidad o poca fuerza, era extremadamente delgada y su apariencia, como podrán ustedes imaginarse, no era agradable. Es decir, que a un hombre, si es que era soltera, pero yo la voy a poner casada en mi historia, posiblemente no le gustaría. Eso es en el aspecto físico. Piense un poco acerca del estado mental, emocional de esta mujer. Aquella enfermedad crónica, sea cual sea, le afecta a la persona en formas diferentes, como sentir poca autoestima. Aquella mujer posiblemente tenía también sufrimientos emocionales, y la voy a comparar a una mujer casada en los siguientes puntos. Y esta mujer seguramente pensaba que al haber visitado muchos médicos y haber gastado todo su dinero, y que más bien la sometían a tratamientos dolorosos, esta mujer posiblemente pensaría en el suicidio. Estamos especulando, por supuesto, pero son las formas en que una enfermedad crónica puede afectar a una persona. Pero el estado espiritual de esta judía, ¿cómo sería? Esta enfermedad crónica, como he dicho, representa para esta mujer una batalla espiritual. Es cierto que Dios escucha las oraciones de sus hijos, pero eso no quiere decir que los hijos no tengamos una batalla espiritual que soportar, que aprender y a través de ella crecer. En la batalla que Satanás tiene con este tipo de personas, una batalla espiritual, Satanás siempre tiene las estrategias y se burla de las personas, como diciendo que Dios está sordo y no te va a escuchar. Dios quiere darte ese azote por portarte mal. Cual sea
Satanás siempre buscar su cuota de beneficio en una guerra espiritual. Pero decimos que no hay dos batallas espirituales y que su duración también sean iguales. Unos viven unas batallas de una forma y otros las viven de otras, pero igualmente son batallas. La situación de esta mujer, y aquí entramos a algo interesante, y ustedes tendrán por favor que buscar rápidamente esta lectura de Levítico. La situación de la mujer es más difícil por ser judía, por cuestiones de leyes imperantes en la cultura judía. Levítico capítulo 15, versos 19 al 33. Sé que son muchos los versículos, pero leeré unos cuantos. En esta historia que vamos a leer, o en estas leyes que leeremos, o usted escuchará, veremos que para la mujer de nuestra historia, estas leyes de impurezas físicas a esta mujer la afectarán también de tres formas. Pero primero con la lectura. Levítico capítulo 15, versos 19 al 33. Leeré unos cuantos, y si leo muchos, sopórtenme por favor. Dice así la palabra del Señor. Cuando la mujer tuviere flujo de sangre, y su flujo fuere en su cuerpo, 7 días estará apartada. Y cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche. Todo aquello sobre lo que ella se acostare mientras estuviere separada, será inmundo. También todo aquello sobre lo que se sentare, será inmundo. Verso 21. Y cualquiera que tocare su cama, lavará sus vestidos. Y después de lavarse con agua, será inmundo hasta la noche. También cualquiera que tocare cualquier mueble sobre el que ella se hubiere sentado, lavará sus vestidos. Luego se lavará a sí mismo con agua y será inmundo hasta la noche. Y lo que estuviere sobre la cama o sobre la silla en que ella se hubiere sentado, el que lo tocare será inmundo hasta la noche. Si alguno durmiere con ella y su menstruo fuere sobre él, será inmundo por 7 días, y toda cama sobre la que durmiere será inmunda. Y la mujer, preste atención por favor, aquello que acabamos de leer es en el tiempo normal del periodo menstrual de la mujer. Mis hermanas, no tengan vergüenza por ello. Que si alguna de ustedes leyera los versículos antes de lo que estamos leyendo, esto se aplica para nosotros los hombres con el flujo de semen. Allí lo dice, no me lo invento. Allí lo dice Levítico en los primeros versículos. Así es que no hay que tener miedo por lo que, o pena o vergüenza por lo que Jehová está diciendo a Israel. Verso 25 en adelante. Y la mujer, cuando siguiere el flujo de su sangre por muchos días, fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda, como en los días de su costumbre. Toda cama en que durmiere, todo el tiempo de su flujo, le será como la cama de su costumbre. Y todo mueble sobre el que se sentare será inmundo, como la impureza de su costumbre. Cualquiera que tocare todas esas cosas será inmundo, y lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua, y será inmundo hasta la noche. Y cuando fuere libre de su flujo, contará 7 días, y después será limpio. Y el 8º día tomará consigo 2 tórtolas o 2 palominos, y lean o escuchen bien, y lo traerá al sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión, y el sacerdote hará de él una ofrenda por el pecado y del otro holocausto, y la purificará el sacerdote delante de Jehová del flujo de su impureza. Y un texto tremendo para la mujer de nuestra historia.
así apartaréis de sus impurezas a los hijos de Israel, a fin de que no mueran por sus impurezas, por haber contaminado mi tabernáculo que está entre ellos. Larga la historia, pero necesaria para entender que las leyes de impurezas físicas para esta mujer la harán entrar en ciertas situaciones difíciles. Sí, imagínese usted ya el aspecto de la mujer, aspecto físico, mental, emocional y su aspecto espiritual. Pero ahora esta mujer queda atrapada entre rejas invisibles, culturales, por leyes, en estos tres aspectos que vamos a analizar. Una barrera familiar. Les decía a ustedes que pondré a la mujer de esta historia como casada. Imagínense la casada. Ella está con 12 años de impureza. Según las leyes, esta mujer debe estar en un cuarto aparte. Su propia cama, su propia silla, su propia mesa, su propio plato y vaso, tazas, cubiertos, sus propias sábanas, como que fuera el animalito de su casa, merón, doncella y no sé cómo llaman a sus mascotas, sobre todo sus perros. Muy cruda la comparación, pero así era para esta mujer. Esta mujer necesariamente debería de tener su propio servicio sanitario, porque no va a usar un servicio sanitario donde los demás se volverán impuros al usar. Es decir, propia cama, mesa, silla, sus propios muebles, y no puede salir de ese cuarto como voy a ir a sentarme un rato al sillón, al sofá, a ver las noticias, porque todo lo volverá inmundo. Entonces esta primera barrera es familiar. Si estuviera casada, esta mujer no puede abrazar a sus hijos, buenos días mi muchacho, buenos días mi princesa, no puede abrazarlos o decirle buenos días mi amado esposo, no, porque los puede volver inmundos. Es una mujer que está atrapada en ese aspecto familiar, pero piénsela ahora socialmente. Está en su cuarto, llegó la invitación para un bar mitzvah. En la cultura judía un bar mitzvah es cuando los padres celebran que su hijo llega a los 13 años y culturalmente se le ve como la introducción de un pequeño a una sociedad seria. En el bar mitzvah, a ese chico de 13 años se le considera ya con responsabilidades y obligaciones, se le ve como un adulto. Y de repente, don Simón, o Shimón en el hebreo, aquí traemos la invitación para el bar mitzvah de nuestro hijo. Queremos tenerles a ustedes para que se gocen con nosotros. Y la pobre mujer solo escucha la invitación para su familia, pero ella no puede socializar. Y esa es la segunda barrera, una barrera social. Ella tampoco, aparte de estar en un bar mitzvah, no puede estar en un bat mitzvah. El bat mitzvah es cuando la señorita entra a sus 12 años, y al igual que el chico de 13, a ella la introducen socialmente. Usted diría los 15 años de su muchacha, ¿cierto? Yo tengo una chica de 9 años y me pasa diciendo, ¿me lo vas a celebrar? Ya sabes, me vas a llevar a Roatán, te regalo, pero no me lleves en ferry, yo quiero avión. Y solo es una chica de 9 años que ya sueña con sus 15. Alondra Rachel. Pero la historia que estamos teniendo es, buenos días, doña Débora, le traemos la invitación para el bat mitzvah de nuestra doncella. Queremos tenerle a usted con su familia. Es la madre de la chica, es la abuela de sus hijos,
es la suegra de su esposo. Y ella está escuchando que hay fiesta, pero ella no puede ir. Que hay una celebración en la comunidad, ella no puede ir. Hay una fiesta en la sinagoga, ella no puede ir. De manera entonces que ni a mi cumpleaños, ni a festejos, ella puede asistir, únicamente en su cuarto. Ahora piense en las barreras religiosas. Que ya viene el Shabbat, o que ya viene el Yom Kippur, el Rosh Hashanah, que ya viene el Pesach, Sukkot, que ya viene Shavuot, las fiestas, 7 fiestas especiales, más Urim y Hanukkah, que no fueron estipuladas originalmente por Dios, pero se vienen esas fiestas. Hay que viajar a Jerusalén, hay que levantar los tabernáculos, y ella se nos escucha. ¿Sí? 3 barreras que a esta mujer, como la hemos descrito, no se le permite abrazar a su familia, socializar con los vecinos, con la familia, ni tampoco viajar a Jerusalén para las fiestas nacionales. Para nada. Y esa mañana, mediodía o tarde, la mujer de nuestra historia está en su cama, pensando: ya no tengo más dinero para buscar a otro médico. Y de repente, mientras piensa, analiza, escucha por allá una algarabía, escucha por allá rumores. Posiblemente abrió su ventana y hay una gran multitud. Prestó un poco más de atención y escuchó que por allá va un tal Jesús a la casa de Jairo, porque su hija de 12 años está enferma. Y aquella mujer, como que se le enciende por allá vienen buenas ideas, mas su fe la llevaron a determinar que ella quiere su milagro. ¿Ha escuchado por allá esta mujer? Que una mujer que llevaba a su hijo allá en Naín a sepultarlo, ese momento de luto se volvió en fiesta, porque ese hombre que va pasando por ahí resucitó su hijo. Había una mujer con una gran joroba, y que Jesús, después de que por muchos años esa mujer solo miraba para abajo y su autoestima era de las peores, esa mujer pudo ver erguidamente a los demás y elevarle su autoestima. Que ha escuchado aquella mujer que Jesucristo evitó la muerte por lapidación a una mujer que fue encontrada en el acto mismo del adulterio, y que Jesús con palabras sabias detuvo su muerte. Pero esta mujer ha escuchado también que ese hombre ha caminado por las aguas violando la ley de la gravedad, ha multiplicado panes, ha expulsado demonios. Y aquella mujer dice: ¿y por qué a mí no? Porque a mí no se me puede dar un milagro como esos que él ha hecho con otros. Amén. Y esta mujer entonces, cargada con esa fe que se activa, esa mujer sale con una fe determinada. Esta mujer está decidida porque pensaba para sí: voy a tocar el borde de su mano. ¿Ha notado usted que todas las personas que han pedido un milagro a Jesús se le han puesto de frente, se le han tirado al suelo suplicando por un milagro? Esta es la única mujer que quiere un milagro de incógnito. No se pone de frente, se irá por atrás para tan solamente tocar el talit. El talit era una vestidura especial. Rápidamente, por ejemplo, hay unas historias en las que se habla acerca de ese talit. Ese talit tenía un significado para los rabinos. Era la vestidura de autoridad. Y algunos ejemplos por allá en primer libro de Samuel, capítulo 24, versículo 4, dice algunos versículos: y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl, el rey. El rey estaba investido de poder, de autoridad.
Y en esa oportunidad que la Biblia usa un eufemismo, es decir, un lenguaje elegante, una figura hermenéutica, para decir que Saúl tenía deseo de hacer sus necesidades fisiológicas y se metió a una cueva, y esto acontecía mientras estaban persiguiendo a David, su próximo sucesor, y en ese arranque de celos, Saúl persiguió a David y David se metió a una cueva con sus hombres, pero el estómago demandaba un lugar y un momento privado. De manera que se metió a la cueva y David estaba tirado en el suelo con su espada. Y por allá se escuchaba: Dios te ha puesto en bandeja de plata a tu enemigo, mátalo. David hacía señas que no, pero con su espada cortó una parte del manto del rey y se lo guardó. Cuando el rey se iba, David salió. Quiso ser muy amable y el rey intentó matarlo y le dijo: ¿sabes qué? Hoy Jehová me ha puesto en mis manos, te ha puesto en mis manos para que te ultimen. Si hablamos por cuestiones del destino, pero nota esto. Y el rey vio que eso era parte de su manto real y notó que esa pieza encajaba perfectamente en su mano. Y hubo por allá un momento emotivo en que David y Saúl lloraron, como pensando: ¿y por qué nos hemos distanciado? ¿Por qué tenemos este problema? Pero este es un ejemplo, así como el profeta Elías, cuando fue llevado por aquel carruaje celestial y su sirviente Eliseo vio que venía por el aire el manto del profeta Elías, y Eliseo lo tomó. Y uno de sus milagros inmediatos es, con el manto, tocar las aguas del río Jordán para que se dividieran, como cuando aquel más de 1 millón de personas salieron de Egipto con Moisés y el mar Rojo se dividió. Ese manto era autoridad. Eso es lo que la mujer de nuestra historia quiere tocar: el talit. Y por allá se va aquella mujer. Aquella mujer se va por las espaldas de Jesús y allí está, aproximándose, arrebozada y abriéndose paso entre la multitud hasta que toca el talit o manto de Jesús. E inmediatamente un poder celestial y divino se apodera de ella y las fuentes de donde estaba el flujo de sangre se cierran automáticamente. Ha ocurrido un milagro. Jesús se detiene, voltea a ver y pregunta: ¿quién me ha tocado? Y la gente diría: ¿y por qué ese milagro? Si sabía Jesús que era la mujer, porque lo sabía todo, ¿por qué exponer a aquella mujer ante el público? ¿Por qué no se quedó ese milagro solamente entre Jesús y la mujer? No, Jesús no hace milagros a medias. Jesús hace milagros completos. Y la cuestión aquí es que la mujer, cuando se ve evidenciada, es decir, porque las preguntas de Jesús no: alguien me ha tocado, porque yo he sentido que ha salido poder de mí. Dice la Biblia, ¿verdad? Como hemos leído, que la mujer le confesó a Jesús, y aquí hay unas palabras. Según mis escritos, dice este texto: entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Su temor y temblor evidencian que sus problemas emocionales y espirituales todavía tienen autoridad sobre ella. Ya fue sana de su enfermedad, pero no ha sido sana de su mente y su corazón. Aún tiene miedo. ¿Y miedo por qué? Si el querer tocar el talit o manto de Jesús de manera incógnita es para que no la descubran que es la mujer con flujo de sangre y que debe morir apedreada,
porque ha violado la ley, tocando a los demás y volviéndolos impuros. Por eso es la razón de abrirse paso de manera incógnita. La mujer está temblando. Sí, la mujer está temblando. Pero Jesús dice: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y sana de tu azote. La llamó hija, llamándola, reclamándola para sí. Y el hecho de exhibirla ante las demás personas es para que, si ella solamente se queda así, curada de su enfermedad física, la demás gente que no vio ese milagro, porque fue entre Jesús y ella, todavía la considerará inmunda. Y si ella quiere abrazar a su esposo, abrazar a sus hijos, ir al bar mitzvah, ir a la fiesta de Shabbat, ir allá a la fiesta de Sukkot o las enramadas, nadie la va a censurar. ¿Por qué? Porque Jesús ya le ha curado de sus enfermedades emocionales y mentales. La mujer posiblemente se asustó cuando Jesús dice que alguien le ha tocado. Pero es que diríamos en palabras de Jesús: ¿sabes qué? No te vayas. Ya te curé de tu enfermedad física. Ahora sanaré tu alma. Ahora sanaré tu mente. Soy capellán, hermanos, como también profesión. Y una de las cosas más tristes para un enfermo es estar en un hospital olvidado por su familia. Cuando uno visita el hospital y mira a aquellos jóvenes cuyos padres los dejaron abandonados, cuando usted mira a aquellos ancianos o ancianas en una cama sin nadie que vaya a atenderles, eso es lo más duro para ellos. Uno les habla la palabra del Señor, ora por ellos, pero ellos quieren desahogarse, ellos quieren ser escuchados. Miren, pueden estar allí las mejores medicinas y ser curados, pero el dolor de ser abandonados, eso sí es más impactante y doloroso para las personas. El marasmo espiritual en las personas es grande, hermanos, cuando usted puede estar aquí y no estar aquí. ¿Cómo así? Recuerden que aquella mujer tocó a Jesús. Alguien le dice, los otros escritores dicen: Pedro, Señor, sabes que te estamos apretando. Y tú preguntas: ¿quién me ha tocado? Todos te tocamos. Pero es que el toque es diferente. Aceptamos cuando vamos en un taxi que nos tiren la pierna o el pie, o las piernas vayan juntas, o como antes en los autobuses grandes, recuerdan, ¿verdad? Aquellos amarillos o los roscos que nos subían como latas de sardina y aceptábamos ese roce. Pero no es lo mismo cuando hay un roce erótico con una mente perversa. No es lo mismo cuando usted toca a alguien y la otra persona percibe internamente si ese toque que usted está haciendo es de amistad, de hipocresía, de lo que sea. Esa persona percibe ese toque. Y Jesús percibió un toque de una persona necesitada. Y por esa razón, esta mujer necesitaba ese toque, no solo en su cuerpo, también en su mente y su corazón. Y aquí vengo con nuestro tema principal, como hemos dicho, el marasmo espiritual. ¿Cómo está usted? Tiene este lugar, pero no socializan con usted. Solo ve que hay un grupo de élite en este lugar. Estoy solamente subjetivizando, no estoy diciendo que eso es así. Usted viene aquí, pero nadie le dice: bienvenida, bienvenido, mucho gusto, ¿dónde vive? Nadie ora por usted. Ha pasado momentos difíciles, pero nadie le ha extendido la mano. Podría estar pasando un marasmo espiritual en donde usted no representa nada para nadie. Dice la palabra del Señor en varios textos importantes
por si usted se siente sola. Pero antes de terminar con estos textos, yo quiero invitar a ustedes, si tienen ancianas y ancianos en sus casas, ámense, bésenlos, abrácenlos fuerte, díganle al oído: te amo, gracias por todas las cosas que has hecho por mí. Porque muchas veces se sienten solos, vienen a experimentar un marasmo emocional, nadie socializa con ellos, nadie interactúa con ellos. Y esto me lleva a terminar con la historia de aquel padre anciano que fue en una noche fría y tocó la puerta de la mansión de su hijo. Y el hijo abrió la puerta y le dijo: ¿qué necesitas, viejo? Hijo, me ha ido mal, no encuentro trabajo, no me he alimentado, estoy durmiendo en las calles en estas noches frías y pensé en ti. ¿Será que tienes un plato de sopa caliente para mí? ¿Será que tienes un espacio para donde yo pueda pasar las noches frías? No te voy a estorbar mucho, hijo. Padre, tú sabes que yo tengo esta señorita de 12 años y yo no quiero nadie extraño en la familia. Por favor, vete, hijo. Te lo pido, porque eres mi sangre. No tengo dónde ir. Y la señorita de 12 años estaba viendo todo lo que pasaba entre su padre y su abuelo. Así es que el hombre, el padre de familia, le dijo a aquel señor que pedía misericordia: ¿sabes qué? Solo por esta noche, hija, vete por allá por favor a traer una cobija y tráela inmediatamente. Se fue la chica de 12 años y mientras estaba en silencio, aquel padre desesperado se preguntaba que qué pasaba con su hija. ¿Qué le pasa a esta chica? Así es que se fue, subió las gradas, subió a la segunda planta, abrió el cuarto y encontró a su hija con una tijera partiendo aquella cobija. ¿Y qué estás haciendo, chica? Ah, papá, estoy partiendo esta cobija en 2 partes. ¿Y por qué? Es que la mitad se la voy a dar a mi abuelo y la otra mitad me la quedo yo. ¿Y para qué? Para cuando tú me busques, la voy a tener para ti. ¿Qué significa esta historia? Que no debemos olvidar que tenemos personas importantes en nuestro alrededor que pueden tener un marasmo. Es más, podríamos tener nosotros un marasmo espiritual. Nos estamos muriendo en nuestra vida internamente. Estamos luchando con nuestras propias guerras. Pero aquí hay unos textos que, si les sirven a usted, se los comparto. Dice así la palabra del Señor. Salmo capítulo 34, verso 18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Dios no está lejano, mis hermanos. Deuteronomio 31, 8. Y Jehová va delante de ti. Él estará contigo. No te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Salmo 23, 4, que se lo sabe de memoria. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿Está sola? Acuérdese de su pastor, Jehová de los ejércitos. Primera de Pedro 5, 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Escuchó, leyó la palabra ansiedad, una de las enfermedades emocionales que ha aturdido a miles de personas, incluyendo a su servidor, quienes hablan. Porque Él tiene cuidado de vosotros. Y un último texto, Salmo 27, 10. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Jehová me recogerá. Si usted se siente sola, si se siente solo, los textos anteriores indican que Jehová de los ejércitos está con usted y está conmigo. Amén. De manera que preguntamos,
quiere venir al Señor en esta hora del día y descargar todo ese peso que le agobia? ¿Alguien quiere tener una nueva relación con nuestro Salvador y quiere entregar su vida a esta hora? ¿Desea venir al frente para reconciliarse con el Padre y con su iglesia? ¿Quiere pasar al frente para que oremos por sus enfermedades o por cualquier problema que esté experimentando? Le invitamos para que lo haga. Iglesia, póngase de pie.